Hola a todos. Bueno, buenas noches antes que nada. No, Mientras hola. esperábamos a Baruch, que ahora ya pudo ingresar a la clase, estábamos escuchando un poco del dúo Lerner-Mogileski, un dúo que va a tener oportunidad de presentarse en la Sociedad Israelita de Carlos Casares el próximo viernes. Un concierto abierto a toda la comunidad, libre y gratuito para los que estén por Carlos Casares o los alrededores. Y, y sin más, bueno, presentar a Baruch. ¿Qué tal, Baruch? ¿Cómo le va? Hola, hola. Bueno, espero que haya llegado, que haya tenido oportunidad de llegar bien a pesar de todas las vicisitudes urbanas. Eh, y le parece, antes de comenzar, eh, lo presento. Sí, Un segundo, por favor. Bueno, Baruch es profesor superior de Pedagogía y Estudios Judaicos, es magíster en Filosofía Contemporánea, miembro no médico del Comité de Ética del FLENI, exdirector general de Asociación y Escuelas ORT Argentina entre 1987 y 2006, exdirector pedagógico del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para las escuelas de gestión privada entre 2007 y 2021, autor de varios trabajos de investigación y planes de estudio de educación general y educación judía para todos los niveles de enseñanza, ex integrante del Comité de Investigación y Desarrollo de ORT Mundial y jurado en diversos concursos y certámenes de educación y educación judía. Bueno, hoy y el 22 de mayo, que va a ser la segunda clase que vamos a tener oportunidad también de ver a través del Zoom de la Sociedad Israelita, Baruch nos va a introducir y nos va en lo que es el mundo de la Kabbalah. Así que, sin más, Baruch, le doy la palabra y estoy acá para cualquier cosa que necesite en materia de moderación. bueno, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Mil disculpas por mi tardanza, involuntaria, pero mal calculada, así que es toda responsabilidad mía. Eh, Estoy juntando transgresiones, por no decir pecados, por los que pedir disculpas en el próximo día del perdón, pero faltan varios meses, así que todavía si sigo así acumularé una lista un poco difícil de negociar. De todos modos, entiendo que la conexión nos va a llevar a esferas menos relacionadas con las responsabilidades y las culpas. En este caso nos va a llevar, entiendo que intentaré lograrlo lo mejor posible, a, a esferas de la comprensión de textos y del espíritu de la Kabbalah. Un pequeño detalle. Cualquier duda, pregunta, no vacilen en formular sus dudas, sus inquietudes. Si quieren, también pueden tomar nota de alguna cosa que no esté lo suficientemente clara o que quieran alguna ampliación y yo, por mi parte, también tomaré debida nota para ensamblarlo en el desarrollo de la clase o para contestar después en forma ordenada las preguntas o las dudas. El encuentro de hoy es más bien una introducción a este mundo tan particular y diferente. Y en el próximo encuentro, si se da, también podrá haber alguno más. Y en el próximo encuentro, digo, profundizaré más específicamente en el aspecto de la Kabbalah, porque la Kabbalah es una doctrina que está enmarcada en el misticismo de la interpretación bíblica. Y a esto me refiero inmediatamente en esta introducción.
La tradición judía sostiene que la lectura de un texto que se considera relevante, sagrado, objeto de culto, de transmisión de generación en generación, es decir, un clásico de esta civilización, la lectura de ese texto admite por lo menos cuatro abordajes. El primero es la lectura literal, que en hebreo se dice pshat. Lo que dice el texto, eso es. Si dice que el mundo se creó en 6 días y al séptimo día el Creador descansó, es así. ¿Por qué? Porque esa lectura es literal. La segunda manera de abordar un texto sagrado o considerado elevado espiritualmente se llama remes, que quiere decir algo así como un indicio. Es decir, el texto alude a algo sin decirlo explícitamente. La idea del exégeta o del intérprete es intentar dilucidar aquello que no está literalmente escrito. Es decir, hay un indicio que descubrir. La tercera forma de leer un texto de estas características se denomina derash, que quiere decir la interpretación del texto desde el punto de vista del lenguaje que utiliza. ¿Por qué esta palabra y no otra? ¿Por qué esta letra y no otra? ¿Cuántas veces en todo el texto está repetida esta palabra y en qué contextos? Para poder comparar y hacer analogías que nos iluminen aquello que el texto no dice. Y la cuarta y última forma de leer un texto de estas características se denomina sod, secreto. Es decir, que todo texto sagrado encierra un secreto que hay que descubrir. Ese descubrimiento es lo que ha dado en este tipo de interpretación la idea del misticismo, porque detrás de lo oculto, detrás de lo indescifrable aparentemente, está la condición de la divinidad. Y queremos, al elevarnos espiritualmente, intentar parecernos a esa divinidad. ¿Parecernos en qué sentido? Es imposible, precisamente porque nosotros somos humanos y Dios es anterior y creador, es decir, es una entidad que no se combina con la condición humana. Aún así, le asignamos cualidades humanas, decimos que es misericordioso o que, en fin, eh, con mano fuerte y brazo extendido nos sacó de Egipto, cosas por el estilo. Dios no tiene manos, no tiene brazo fuerte, ni mira con ojos de seres vivos sobre la tierra. Si aún para comparar, dado que todos somos educados en ámbitos abiertos de la cultura general. Si a un cervantino de Miguel de Cervantes Saavedra, digo, se le ocurriera decir, el Quijote es para hacer una asociación. El Quijote empieza con dos palabras monosilábicas, yo me he hecho un apunte para no desviarme, terminadas en N, en y un.
y sigue con una de 5 letras, lugar, con dos de 2 letras, de la, con una de 5 o 6, mancha, y luego se le ocurriera derivar conclusiones de eso, inmediatamente diríamos que está loco. La Biblia ha sido estudiada de ese modo. Se dice, por ejemplo, que empieza con la letra Bet de Bereshit, es decir, la primera palabra del texto hebreo que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Empieza con la letra Bet, como si fuera la B del alfabeto que utilizamos. ¿Por qué dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra en singular y el sujeto en plural? Creó Dios los cielos y la tierra, pero en realidad el sustantivo propio para Dios está en plural. Es como si dijéramos, en el principio creó dioses, se refiere a que es un Dios múltiple en plural, los cielos y la tierra, pero el verbo está en singular. ¿Por qué empieza con la letra Bet? Porque esa letra inicial en hebreo debe decir lo mismo que la inicial de bendición, de berajá. Y el texto no podía empezar con la A o la Aleph porque se podría asociar a una palabra que en hebreo arur es maldición. Entonces los sabios interpretan que se empezó a escribir el texto revelado con la segunda letra del alfabeto, siguiendo a si hiciéramos una lectura del texto cervantino, diríamos, esta gente está loca. Hay otra circunstancia muy curiosa que tiene que haber influido en la Kabbalah. Dios, cuyas palabras fueron el instrumento de su obra, según cuenta toda nuestra tradición bíblica y talmúdica, crea el mundo mediante palabras. Dios dice que la luz sea y fue la luz. Dios dice que se separe las aguas y los cielos y se separaron. Y dice que se creen los animales y las plantas y después el ser humano, que se creen y fueron creados. Y hay un detalle muy interesante. Dios dice que se cree la luz y fue la luz. Pero recién al cuarto día de la creación se crearon el sol, la luna y las estrellas, es decir, los grandes astros del cielo. Entonces, los sabios que leen con atención el texto dicen, ¿cómo puede ser? Primero se creó la luz y al cuarto día recién se crearon el sol, la luna y las estrellas. Ahora no vamos a discutir si la luna tiene o no tiene luz propia, etcétera, etcétera. Pero la luz que nosotros conocemos es la proveniente de los astros. Entonces, ¿cuál es la luz del primer día? El misticismo judío intenta, entre otras cosas, tratar de explicar cuál es esa luz oculta que nosotros no conocemos, pero aceptamos por la revelación del texto que fue creada en el comienzo. Si hubiera dicho otra palabra, con otra entonación, el resultado no habría sido luz, habría sido otro resultado. Cuando pensamos en las palabras, nosotros pensamos históricamente que las palabras fueron un sonido, un principio, y que luego llegaron a ser letras. Pero resulta que en cambio la Kabbalah, que quiere decir recepción, recibir algo,
un legado, una revelación, una herencia, Kabbalah. Se supone que las letras, según la Kabbalah, son anteriores a las palabras. Es decir, las letras fueron el instrumento con el que Dios hizo palabras y que con esas palabras se realizó y se condujo toda la creación. Es como si se pensara que la escritura, contra toda experiencia, fue anterior a la dicción de las palabras. Antropológicamente nosotros decimos, primero existieron las palabras y después la escritura, con ideogramas o con jeroglíficos o después con alfabetos, pero en el caso de la interpretación cabalística, primero fueron las letras. Entonces, en la escritura revelada, todo tiene que ser determinado. Por ejemplo, el número de letras de cada versículo. Y así se sigue avanzando en la discusión. Se trata a la escritura como si fuera una escritura cifrada, criptográfica, que requiere de analistas de sistemas muy avanzados que puedan descifrar esa escritura criptográfica para poder leerla e interpretarla. Y para eso tiene que haber leyes que permitan leer adecuadamente esa escritura no solo como un relato, sino como un mensaje cifrado que no es literal. Se puede, por ejemplo, tomar cada letra de la escritura y ver que esa letra es inicial de otra palabra y leer esa otra palabra y así para cada una de las letras del texto. También pueden formarse dos alfabetos, uno, digamos, desde la A hasta la L y otro desde la M hasta la Z. Tomamos el alfabeto latino o lo que fueran en letras hebreas, se consideraría que las letras de arriba equivalen a las letras de abajo. Entonces se puede leer el texto de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y volver una y otra vez para intentar comprender algo que a simple vista parece un simple relato y a veces hasta incoherente. Voy a dar un ejemplo asociándolo a la filosofía de Spinoza. Las letras hebreas tienen un valor numérico. La Aleph vale 1, la Bet vale 2, la Gimel, que sería, digamos, la G o la C, vale 3, la Dalet o Delta o D vale 4 y así sucesivamente. Si yo tomo una palabra cualquiera y sumo los valores absolutos de las letras que la componen y obtengo un resultado, puedo compararlo con otra palabra cuya suma de los valores absolutos dé el mismo resultado, pero sea distinta. Vuelvo a Spinoza, la palabra Elohim, que es Dios o dioses, sumando los valores absolutos de cada una de las letras que la componen, tiene el mismo valor que Hateva, que quiere decir la naturaleza. O sea que, desde el punto de vista del valor numérico, dado que Dios y la naturaleza tienen el mismo valor, evidentemente allí hay una relación que no solo por eso Spinoza desarrolló con el concepto de Deus sirve natura. Dios y la naturaleza son lo mismo. Y Dios creó un mundo no porque se le ocurrió,
sino porque no podía hacer otra cosa. Eso es lo único que tenía que hacer Dios, crear un mundo. Si lo asociamos con un dicho atribuido a Albert Einstein, Dios nunca jugó a los dados. Hay leyes en la naturaleza y descubrir esas leyes implica ese descifrar el pensamiento místico que está detrás del lenguaje de acuerdo con qué método de lectura o interpretación nosotros elegimos. No hay textos absolutos. En todo caso, los textos humanos no son absolutos. Y hay quienes piensan que el texto bíblico es una revelación divina y hay quienes, desde la crítica bíblica, desarrollada en las escuelas de interpretación y en muchas cátedras universitarias en el mundo, sostienen que es una escritura humana y que tiene contradicciones y que tiene puntos oscuros que hay que intentar descifrar y no es simplemente un libro de relatos históricos contados como leyendas antiguas o mitos. En ese sentido, la prosa se atiende más al sentido de las palabras en el verbo, en el sonido. En cambio, en la poesía, la idea está relacionada con palabras que inducen a sentimientos o a imágenes que nos llevan a mundos más imaginarios, más fantasiosos, en términos de lo que estamos hablando, más místicos. Otra idea es que hay por lo menos estos sentidos a los que aludía hace unos minutos en la escritura. Y entonces el Dios de Spinoza al que aludí sería una especie de infinito, es decir, algo que trasciende el concepto de tiempo y nos lleva a una idea que es difícil de asir, de aceptar, de acaparar para el entendimiento humano, que es la idea de eternidad. Cuando decimos sean eternos los laureles, decimos que sean para siempre, para mucho tiempo, pero la idea de eternidad en la divinidad alude a otras cosas absolutamente indescifrables si no es a través de la interpretación mística. Ahora bien, este infinito, Ein Sof en hebreo, este infinito atribuido a la divinidad produce lo que la Kabbalah llama emanaciones, que son como esferas concéntricas que se van desplazando desde ese núcleo central que es el infinito creador. Y esas 10 esferas conforman el árbol de la vida. Ese árbol de la vida se refiere a cómo somos los seres humanos. Hago un pequeño paréntesis para decir que para estudiar Kabbalah, decían los antiguos sabios, hacen falta algunas condiciones. No cualquiera se puede poner a estudiar Kabbalah. Una de las condiciones es tener un maestro, es decir, un guía, no un único maestro, pero sí siempre estar relacionado con un guía que oriente este estudio. Porque si no es así, uno puede volverse loco. Hicimos alusión en el comentario de las letras y la relación con el Quijote en un lugar de
la mancha, analizarlo por cuántas letras tiene cada palabra, etcétera, etcétera, volviendo a esa manera, entender que la interpretación de esas esferas es aquello que nos da cuál es la concepción del universo que tiene esta doctrina, que muchas veces fue muy resistida porque era considerada como una superstición. Otra condición, no menos importante, decían los antiguos sabios, es que para estudiar Kabbalah, además de buscarse un maestro, hay que tener por lo menos 40 años de edad. Es decir, nadie de los que estoy viendo en las pantallas podría todavía iniciarse en estos estudios, se los ve a todos como gente de menos de 40 años. Y entonces, ¿por qué tiene que tener por lo menos 40 años? Para tener experiencias de vida que permitan aprehender las contradicciones a las que el ser humano se enfrenta a lo largo de su vida con la experiencia de por lo menos 40 años vividos. Y otro requisito es o era estar casado. ¿Por qué estar casado? Bueno, hoy en día no sería una exigencia ni jurídica ni administrativa, sería una interpretación de lo que significaba en aquellos tiempos estar casado por el hecho de que la mayor parte de las interpretaciones cabalísticas tienen una implicancia sexual y genital y por lo tanto se atribuía en aquellos tiempos a la idea de la experiencia marital o matrimonial. Es decir, como estamos viendo, por lo menos en esta etapa introductoria, este asunto tiene una complejidad que va más allá de la lectura e interpretación histórica o antropológica o jurídica o incluso lingüística. Es decir, estamos en un plano en que la intención de parecernos a las cualidades que le atribuimos al creador implica un camino que no es el habitual del raciocinio humano. Voy a dar otro ejemplo. En el relato del Génesis, el primer asesinato es entre dos hermanos. Después, a lo largo de generaciones, muchas veces se ha abordado esta problemática desde del teatro, la literatura, las novelas, las cosas policiales o lo que fuere. Pero el primer asesinato es entre dos hermanos, uno mata al otro, que además eran mellizos. Y el relato dice que había dos hermanos, uno era así, el otro eran distintos, aún siendo mellizos. Caín era más pacífico, era más sereno, de estar en la tienda, dice. Estar en la tienda era una vida más contemplativa y reposada. Y, perdón, Abel era más reposado y Caín era más violento, más, diríamos, eh, de utilizar la fuerza. Resulta ser que el relato no agrega ninguna otra cualidad de estos dos hermanos y dice, he aquí que estando ambos en el campo, tomó Caín una piedra y mató a su hermano Abel. Simplemente. Reitero, Caín era el malo, digamos así, el más violento,
y Abel era el que estaba en la tienda porque cometí un error, así que lo subrayo para corregir. Abel era el más apocado, el más reflexivo, el más contemplativo. He ahí que estando ambos en el campo, tomó Caín una piedra y mató a su hermano Abel. Y de ahí se toda una serie de cuestiones de interpretación para completar lo que el relato no trae. ¿Por qué lo mató? Entonces, la interpretación tradicional de los sabios de la tradición judía es que fueron ambos a ofrecer un sacrificio a Dios, es decir, quemar un animal como se utilizaba la práctica de los sacrificios en aquellos tiempos, y lo que resultó es que el humo del sacrificio de Abel ascendió hacia los cielos, es decir, que Dios aceptó su ofrenda, y el humo del sacrificio de Caín no subió a los cielos, es decir, que Dios no aceptó su ofrenda. Y resulta ser que entonces, por celos, Caín tomó una piedra y mató a su hermano Abel. Pero el texto no lo dice. Es una interpretación antojadiza como cualquier otra en relación a completar ese hueco del relato. Cuando uno es un poco más grande y a lo mejor está en un curso en el que hay un docente un poco más cercano a la mentalidad de los alumnos, les dice directamente, miren muchachos, suponiendo que es un curso de varones solamente, ¿por qué un hombre mata a otro? Y es obvio, seguramente por una mujer. ¿Por qué otra razón un hombre mata a otro? Pero el texto no lo dice. Y esta clave implica la cuarta forma de lectura de un texto cuando decía que es el secreto. Es decir, el texto revelado o santificado guarda secretos que sólo algunos se atreven a intentar dilucidar. Voy a dar otro ejemplo con vuestra paciencia, que es el siguiente. Hay un libro muy importante, seguramente en el auditorio que estoy viendo, en algunos casos nombres, no veo las caras, pero las imagino, debe haber personas que estudiaron letras en la universidad, filosofía y letras, literatura, etcétera, etcétera. Eh, Así como en otras carreras universitarias, por ejemplo, en ingeniería, si uno no pasó análisis 3, bueno, es un filtro muy especial. O en carreras de finanzas, costos, o en medicina tiene que aprobar fisiología y no sé qué otra cosa. Bueno, en letras, si usted no leyó el mimes, leyó quiere decir leyó, entendió e interpretó. Si no leyó el mímesis de Eric Auerbach, usted cree que puede entender a Shakespeare, pero está muy lejos. Para entender profundamente un texto hay que haber leído y estudiado como filtro en la carrera universitaria el mímesis de Eric Auerbach. Dicho sea de paso, es difícil de encontrar, la edición en español casi no hay reimpresiones, pero en algunos lugares todavía existe y en la biblioteca de la facultad se puede acceder por internet. El primer capítulo de ese libro se llama La cicatriz de Ulises. Alude
a un pasaje de los poemas homéricos. Ustedes recordarán, por lo menos algunos seguramente lo recordarán de la escuela secundaria, la Ilíada, la Odisea, etcétera. Ulises es reconocido cuando vuelve de Ítaca por una criada, que ya era una mujer mayor, que lo reconoce por una cicatriz que él tiene en el muslo. Después de muchos años, ella lo reconoce. Ese pasaje del poema está relatado con todo tipo de detalles. Si estuviera redactado hoy en día, diría la marca del jabón que utilizó la criada para hacer la espuma en la tina en la que se dio el baño Ulises, todos los detalles contados con minuciosa y parsimoniosa dedicación. Entonces Erich Auerbach compara este relato nada menos que de un poema homérico que es cuna de la civilización occidental con un relato del Génesis. El pasaje en el que el patriarca Abraham recibe la orden de sacrificar a su hijo, a su único hijo, Isaac, y no tiene otro remedio que ir y cumplir con esa orden, con ese pedido. ¿Por qué? Porque es creyente de ese inicio de una nueva relación del hombre con los dioses. El relato es absolutamente sintético, sin detalles, sin ningún tipo de agregados. Dice, tenés que tomar a tu hijo. Abraham tiene a la sazón dos hijos. Tiene un hijo que se llama Ismael, que es mayor que Isaac, con una criada que se llamaba Agar, porque su esposa principal era hasta entonces, hasta cierto momento, estéril. Siempre que se habla de una mujer estéril en la Biblia es porque después va a dar a luz algún hijo muy importante, sea Sansón o sea después el segundo patriarca Isaac, etcétera, etcétera. Es decir, el relato de que tiene que sacrificar a su único hijo. Dice, tomarás a tu hijo. Lo dice en singular, pero él tiene dos hijos. A tu único hijo. Vuelve al mismo problema. Es el único hijo, pero tiene dos. Al que amas. Él los ama a los dos, aunque son de distinta madre. Y ahí le dice a Isaac, y lo tenés que llevar y sacrificármelo en el monte Moriah, etcétera, etcétera. Y él lleva a su hijo, lleva la leña para prender el fuego, y en el camino van los dos. Uno piensa en la lectura del texto que lleva a un niño. En realidad era un hombre grande, ya Isaac. Tenía casi 30 años cuando el padre lo lleva a sacrificar. Y este hijo le pregunta directamente a su padre, sabe que van a hacer un sacrificio. Le dice, tenemos el fuego, en este caso son las ramas para encender el fuego, o sea, es una manera de decir, tenemos el fuego, es decir, tenemos las ramas para prender el fuego, tenemos el cuchillo, es decir, el instrumento para sacrificar al animal que vamos a ofrecer como ofrenda, ¿y dónde está el cordero para ser sacrificado? Respuesta
del patriarca Abraham. Dios ya se proveerá del animal requerido. De ahí viene la frase que quedó para los siglos de los siglos: Dios proveerá. Cuando alguien no sabe de dónde va a salir un recurso, dice, bueno, Dios proveerá. Viene de ese momento, de ese capítulo, de ese versículo. Pero resulta que el animal para el sacrificio es el propio Isaac. Después de esa situación en la cual milagrosamente aparece un carnero con sus cuernos enredados en un arbusto y es quien toma el lugar de Isaac para el sacrificio, ellos vuelven y nunca más hablaron entre ellos. No hay nunca más un diálogo entre padre e hijo y no hay nunca más un diálogo entre Abraham y su esposa Sara, madre de este muchacho que iba a ser sacrificado. Nunca más hay un diálogo entre ellos, cosa muy significativa para la interpretación de lo que significa un conflicto, de lo que significa educar, de lo que significa ser un hijo en el sentido de que sea parecido a nosotros y al mismo tiempo sea diferente, qué quiere decir ser libre, etcétera, etcétera, etcétera. La interpretación mística de los textos es la aproximación a la idea de la Kabbalah. Se sabe que el mito, es decir, un relato mítico, que no es una mentira, ocupa una posición importante en la historia de la cultura de los pueblos. Un mito generalmente está protagonizado en la antigua literatura mitológica por dioses, dios o semidioses. Si no, no es un mito. Los mitos no están protagonizados por seres humanos. Siempre son seres superiores. Y esos seres superiores realizan tareas, aceptan desafíos, luchan entre sí, crean o destruyen en un nivel de fuerza y transmisión de relato que no tiene que ver con la potencia que podemos tener los seres humanos. En el caso del pueblo judío, el tesoro bíblico no presenta señales de mito. ¿Cómo puede ser esto? El relato de la creación es un mito. ¿Cómo se va a crear un mundo en 6 días? Y la teoría de la evolución y la teoría de las especies y los miles de millones de años que transcurrieron entre una era y otra, y por qué hay algo que se llama prehistoria en el sentido de que no tenemos registros, tenemos presunciones. ¿Cómo no hay un mito? El mito es una verdad más verdadera, perdónenme la manera de expresarlo, más verdadera que las verdades que se pueden demostrar con documentos. Uno cree en un mito y no necesita ninguna demostración. Si Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó, en el sexto día creó al ser humano, hombre y mujer los creó. ¿Cómo es esto? Es así. La adscripción a ese mito fundacional es un inicio. Y creer en esa revelación, sumada a los rituales, crea una doctrina, una civilización que se va desarrollando a lo largo de milenios. Entonces, la propagación de ese mito, su espíritu, su transmisión, queda limitada naturalmente por los topes de nuestra mentalidad humana, hasta dónde podemos comprender y hasta dónde queremos aceptar esos relatos.
Cuando nosotros aceptamos esos relatos, independientemente de si pertenecemos o no al pueblo judío, si nos interesa seguir esos rituales, también puede ser, como suele suceder en muchos ámbitos, una curiosidad intelectual o espiritual, etcétera, etcétera. El misticismo sienta las bases para la formación de la personalidad individual y colectiva del ser humano en su civilización, en su cultura. A título de ejemplo, alguna otra referencia. Cuando había que cruzar el Mar Rojo a la salida de la esclavitud de Egipto, salieron con los animales, con los niños, con los ancianos, y de golpe está el Mar Rojo. Y atrás vienen los egipcios tratando de retener a estos esclavos que se fueron después de las plagas. Es decir, el faraón quedó tan apesadumbrado y se sintió tan derrotado por el Dios de los hebreos que los dejó salir, pero quería recuperarlos. Entonces salió en su persecución. Llegan a las orillas del Mar Rojo y es imposible de cruzar. Entonces, ahí es donde aparece la expresión que genera la idea de parecerse a Dios. Ze Eli, dice el texto hebreo, este es mi Dios, ve anvehu, que quiere decir, y trataré de emularlo, de parecerme a él. Entonces, de ahí viene la cuestión que he de prepararme mediante el cumplimiento de la normativa, del estudio, de hacer lo que está pautado por esta doctrina, etcétera, etcétera, de hacer todo lo que hay que hacer para prepararme para seguir su orientación y hacer solo lo justo, amar la piedad y ser modesto, es decir, discreto, respetuoso, diríamos entre comillas, sometido a esa doctrina y a esa pauta. El apego a Dios involucra, pues, en este sentido ético, como principio básico y esencial del pensamiento y de la práctica del misticismo hebreo, la idea de imitatio Dei, imitar a Dios del cual no sabemos cuáles son sus características, se las hemos atribuido arbitrariamente como creador y ser supremo. ¿Hasta acá se entiende? ¿O es muy, bueno, no veo todas las caras, pero si alguien quiere pegar un ladrido en el mejor sentido de la palabra, es decir, alertarme de que me fui a un terreno un poco complicado. El misticismo es un movimiento que cuenta aproximadamente con unos 2000 años de existencia. Se puede asociar histórica y cronológicamente a que es más o menos la misma época de los esenios, la misma época de Jesús, la misma época de la expansión del imperio romano hacia el oriente, ya lo había comenzado el imperio griego, pero antes los imperios eran todos asiáticos, Asiria, Babilonia, Egipto, etcétera, etcétera. Recién a partir de Grecia y Roma es que Occidente, o el Occidente al que nosotros aludimos, porque China también existía, pero nuestra historia es europeocéntrica básicamente, entonces este movimiento que tiene unos 2000 años de existencia intenta expresar los sentimientos de sus adeptos en formas siempre creativas y siempre nuevas
para verlo desde adentro, es decir, desde completar los huecos que hay en el texto, aquello que no está explicado, por lo menos no en los términos comprensibles para la primera lectura, de por qué Caín mató a Abel o por qué Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo, al que ama, al que es único. O por qué Dios vio que había corrupción en la tierra y que la gente estaba transgrediendo las leyes y las normas de convivencia y decidió mandar un diluvio y anular toda forma de vida sobre la tierra, menos una pareja de cada especie animal y a Noé y su familia. Todo el resto iba a desaparecer. ¿Por qué a Noé? ¿Por qué justo lo eligió? ¿Por qué a alguien que no sabía hacer un barco y al que hubo que indicarle qué medidas tenía que tener y cómo había que hacer una ventanita y todo eso? Y el resto miraba como diciendo, ¿a qué se prepara este hombre? ¿Para qué hace esto? Y todos desaparecían o iban a desaparecer. ¿Y por qué lo eligió Noé? Y el texto dice, y Noé era un hombre justo en su generación. La Biblia es generalmente muy escueta en la manera de redactar una forma de expresar un contenido. ¿Por qué tiene que decir en su generación? Era justo en su generación. ¿Era justo o no era justo? Ah, momentito. Con los parámetros de su generación lo podemos considerar justo. En otra no hubiese sido justo, porque también se emborrachó, porque se acostó con las hijas, por mil y una cuestiones que en otro contexto o en otra generación no hubiese sido justo. Es decir, el relato bíblico pone al ser humano en una dimensión no de héroe incorruptible o elevado, en una simple persona que comete errores, pero que aún así puede ser el promotor de una humanidad recreada a partir de lo existente, pero anulando todo o casi todo lo existente. Es decir, que esta doctrina del misticismo se refiere a todo lo que está oculto, que no es un relato que uno memoriza y entonces dice, bueno, ahora ya sé cómo se creó el mundo. Precisamente por leer este relato y estudiarlo, se empieza a preguntar entonces cómo y por qué se creó el mundo y por qué nosotros estamos sobre esta Tierra. ¿Somos los únicos? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Hay otros planetas? El misticismo entonces cumplió una misión muy importante en el judaísmo. Primero, protegió el pensamiento hebreo de la filosofía foránea, es decir, las influencias de otras doctrinas, no sólo politeístas, sino también con otros principios y valores, por ejemplo, acerca de si la vida humana es sagrada o no, o acerca de si todos los seres humanos somos iguales. Somos iguales no en el sentido de igualdad de imagen física o de posibilidades, sino remarcar la idea de que cada persona es diferente del resto y todos conformamos en esa enorme diversidad una humanidad. La tradición dice que quien, por ejemplo, la Casa de la Moneda, que acuña monedas, todas las que salen del cuño
son exactamente iguales. En cambio, Dios ha hecho a todos los hombres con el mismo criterio de que sean humanos y somos todos distintos. Entonces, primero, el misticismo cumplió una misión sagrada que es de proteger al pensamiento hebreo de las filosofías ajenas, distintas. Segunda cuestión, introdujo una especie de soplido, hálito mágico en la ética judía. Tercero, otorgó un sentido amoroso y privilegiado al cumplimiento de los preceptos, al decir que cumplir los preceptos es la recompensa en sí misma. No se obtiene una recompensa por cumplir con los preceptos, sino que la recompensa es la posibilidad de cumplir con los preceptos. Y le dio un estatus especial, una jerarquía especial al cumplimiento de los rituales y el apego a la divinidad. Es decir, que en la historia del misticismo judío podemos enumerar a lo largo de estos 2 milenios, por así acotarlo temporalmente, 4 períodos. El primero, hasta la época del Talmud, es decir, a más o menos del año 200 al 500 de la era común. El segundo período es el desarrollo de la Cábala propiamente dicha, que de eso vamos en detalle, así como se dice, continuará en nuestro encuentro del 22. Y ese desarrollo histórico es más o menos compatible con la vida judía en España en el siglo XIII. El gran desarrollo del siglo de oro del judaísmo español tiene que ver con este desarrollo histórico. El tercer período en el desarrollo del misticismo judío es ya en la tierra de Israel, después de la expulsión de los judíos de la península ibérica, es decir, de España y Portugal. Y el cuarto y último período es la difusión popular en Europa y sus continuaciones hasta estos tiempos que corren, independientemente de si lo que sigue Madonna es Kabbalah o no es Kabbalah. Entonces, el misticismo judío intenta dar una explicación acerca del secreto de la existencia del creador y la creación y contestar a interrogantes de la vida, el sentido de la vida humana y sus fines en relación con el universo. Hoy hablamos de ecología, de la responsabilidad por lo que sucede en nuestras vidas y en el planeta. El misticismo ya se ocupó con otro lenguaje y en otros contextos de cuál es nuestra función en el mundo, en el universo. Entonces, el misticismo se propone o se desafía a que la mente humana llegue a captar los efectos de la creación divina, que entienda este mundo como originado por Dios y por su fuente, por lo cual la doctrina de la creación del mundo, según el misticismo judío y la cábala, es que el mundo se creó de la nada. De la nada. Esta expresión es ajena a otros relatos civilizatorios que se refieren
a cómo empezó todo a ser. Yesh me'ain en hebreo quiere decir existe de la nada. ¿Cómo de la nada? Sí, porque Dios es anterior a cualquier creación. Es el único que no pudo ser creado. En cambio, los dioses en las mitologías politeístas fueron creados. Fueron hijos o fueron engendrados o fueron adoptados o fueron educados por alguien. En cambio, el Dios de la mitología y de la tradición judía es anterior a todo lo existente. Y por eso, entre comillas, hasta podemos llegar a decir que no puede haber una teología judía, porque la mente humana no puede describir algo que le es tan ajeno y tan anterior. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Vamos Bueno, muy bien. díganme cómo vamos, porque veo que alguno se esfumó. No sé si por razones de que se cansó, que no entendió, que tiene otra tarea en este horario, pero Algunos escribieron y preguntaron si después la clase continuaba grabada para poder terminar de verla. bueno, bueno, bueno. Está bien. Yo por no defraudar y pensar que lo que estoy diciendo es mínimamente escuchado y comprendido. Entonces, se acostumbra a inscribir a la Cábala, a ubicarla, a la Cábala, en el campo de la filosofía religiosa, pero a diferencia de la filosofía, que es teórica, porque son las preguntas existenciales que los seres humanos nos hacemos, la Kabbalah no es solamente teórica. La Kabbalah llega a la profundidad psicológica de quienes la profesan y une intuitivamente al hombre en comunicación con Dios. Esta comunión cabalística se profesa de modo distinto a la forma en que se hace en las civilizaciones o culturas paganas. Religión y misticismo judío no son disciplinas separadas, por más que tengan puntos que no son en común, que no son comunes. Religión significa un culto codificado. Esto se hace de mañana, esto se hace de tarde, tal día se descansa, tal día se hace tal celebración de la agricultura o de lo que fuere. Por ejemplo, hacia la época de diciembre, todas las antiguas civilizaciones tienen alguna celebración relacionada con el sol. ¿Cómo puede ser? Porque en aquella época, aún con los conocimientos no tan desarrollados como después, se pensaba porque es el momento de mayor cercanía de la Tierra al Sol. Entonces existía el temor de que íbamos a morir todos quemados si se acercaba demasiado la Tierra al Sol. Así que todos los pueblos de la antigüedad, con variaciones, tienen ritos o celebraciones que están relacionadas con el fuego, la luz y el sol. Por ejemplo, en la tradición judía, Hanukkah, que después se asoció a la celebración de la recuperación del templo de Jerusalén que había sido invadido y profanado por los griegos. Entonces los macabeos recuperaron a través de luchas
y reinauguraron el Templo de Jerusalén. Y entonces se prende un candelabro especial de 8 brazos con un noveno, una novena vela o luz que enciende cada día las demás. Es decir, todos los pueblos de la antigüedad tienen historias similares. La particularidad de la Cabalá judía o hebrea es que no es solamente un rito religioso normado de acuerdo con la tradición sacerdotal o papal o del dirigente religioso en cuestión. Se refiere a una doctrina que indica dónde estás parado en tu mundo y cuál es tu responsabilidad en lo que heredaste y en lo que tenés que transmitir. El valor de las letras del alfabeto hebreo, cuando hice alusión a que cada letra tiene un valor numérico y todo aquello que, bueno, si ven la grabación lo recuperan, y si no me quieren preguntar algo, con mucho gusto lo vuelvo a aclarar. Entonces, las combinaciones numéricas permiten la formación de siglas y acrósticos. Y entonces, de ahí se sacan por combinación conclusiones, como por ejemplo el hecho de que Dios y la naturaleza son una misma cosa y que Dios creó el mundo, y así lo siguió luego enunciando Spinoza, años después, siglos después, creó el mundo porque está en su condición. Dios mismo es la naturaleza. Bien, hasta ahora preguntas, También escucho. comentar si quieren dejar alguna pregunta o alguna duda por el chat del Zoom en el transcurso de la exposición de Baruch. Eso también puede ser y nosotros oportunamente lo leemos. Bueno, yo no pude escuchar la última parte porque internet me funciona muy mal, pero la verdad me gustó mucho lo que el señor dijo. Bueno, si quiere hacer alguna pregunta, también con mucho gusto. Yo para matizar un poco, porque si no, los estoy, como se dice, atosigando con un montón de conceptos. Considero que es demasiado importante su relato como para interrumpirlo y la verdad es atrapante. Entonces, creo que interrumpir con una pregunta cuando los conceptos son muy claros no me parece adecuado, al menos para mí. Bien, bien. Bueno, de todos modos no es obligatorio, no es que obligatoriamente hay que preguntar, pero a lo mejor se les despierta alguna duda o la escriben, o en todo caso Javier después me la manda si hay algún tipo de mensaje. Totalmente. Entonces, perdón, sí, No, alguien no, preguntó. totalmente, que también Ah, si después hay quienes escribimos por alguno de nuestros canales, nosotros le hacemos llegar a Baruch cualquier duda y la retomamos sin duda en el próximo encuentro. bueno, María Belén dice muy claro todo. Este, ojalá yo tuviera tan claro todo lo que yo mismo creo que tengo claro, pero bueno, es parte de la tradición formular preguntas acerca de aquellas respuestas que parecían ya respondernos a algo. Y entonces, así se define un maestro. Un maestro no es otra cosa o recurso o insumo que enseña a hacer preguntas relevantes, a hacernos preguntas relevantes. Entonces,
En sus principios, voy a ir redondeando algunos conceptos más para dejarlo ya armado para nuestro próximo encuentro. En sus principios, la Kabbalah establece que Dios es la primera presencia y es anterior, reitero, a todo lo creado. Es esencia espiritual y en realidad escapa a todo entendimiento humano. Crear una teología desde la condición humana acerca de algo que es muy difícil de aprender, entonces es cuanto menos una utopía, una cuestión muy compleja. Quiero recomendar, entre paréntesis, un librito muy interesante que se llama, o que lleva por título, mejor dicho, ¿En qué creen los que no creen? Ese libro es un intercambio epistolar, cartas que se mandaron, respuestas y preguntas, reflexiones, entre Umberto Eco y Monseñor Carlo María Martini, que fue arzobispo y obispo de Milán. Umberto Eco, en su infancia y juventud, fue educado en la educación católica y luego, por esos avatares de la vida y la biografía de determinadas personas, dejó esas creencias y convicciones y a un nivel interesante pero muy comprensible, discute con Monseñor Carlo María Martini en qué creen los que no creen. Y Monseñor, como corresponde a su investidura y su formación, dice que hay un ser superior del cual emanan las indicaciones, las doctrinas, las ideas acerca de lo que está bien y lo que está mal, es decir, lo que es bueno y lo que es malo. Y a partir de esa creencia y a partir de esa autoridad es entonces que surge el concepto de ética. Es decir, la idea del bien está normada por la doctrina que emana de un ser superior. Y Humberto Eco dice, y entonces los que no creen en Dios, no creen en nada, el que no cree en Dios no tiene un pensamiento ético, no tiene una conducta pasible de ser calificada como buena. Y entonces se desarrolla una discusión muy interesante acerca de sobre qué se edifica la idea de moral. Como todos recordaremos de la época en que estudiábamos con otros programas en las escuelas secundarias de antaño, la filosofía tiene básicamente tres patas. Podemos agregar una cuarta, enseguida lo voy a decir. Básicamente, las tres patas que componen la estructura de un pensamiento filosófico son la ética, o sea, la idea del bien, de lo bueno, la estética, es decir, la idea de lo bello no solamente lo lindo, lo bello en todos los sentidos que le podamos atribuir a esta expresión, y la metafísica, es decir, aquello que no es el mundo de las realidades y las cosas, es decir, el mundo de las ideas y de los pensamientos. Hay quienes dicen que hay una cuarta pata en el pensamiento filosófico, que es la epistemología, que no es la canción de los Beatles sobre la epistemología, para quienes la recuerdan, tan simpática, sino que es la idea que está relacionada con el sentido de la particularidad de cada pensamiento científico, de las ciencias de la naturaleza, de las ciencias fácticas, de las ciencias reales,
de las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Pero básicamente, ética, estética y metafísica constituyen el pensamiento filosófico. Y la Kabbalah no es solamente filosofía, sino que es traer el pensamiento metafísico acerca de cómo podemos acercarnos a una constante intención de perfección mediante la acción y no solo con la contemplación y el pensamiento. Entonces, a Dios no le cabe ningún calificativo, ninguna dimensión, ninguna potencia, porque Dios es la suma de la perfección y el infinito. No tiene tiempo, es una eternidad. Cuando el texto del Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, uno lee y sigue. Y la pregunta es, ¿en el principio de qué? Si no había tiempo. No había ninguna existencia mensurable, ni viva, ni de ninguna otra característica. Entonces, de esa nada primigenia, y otra vez una contradicción, primero de qué, si no hay un después. En el principio quiere decir, para esta concepción, que hay un ente, un ser, un algo preexistente. Cuando en algunas plegarias leemos, bendito seas Dios, Rey del universo, Dios no puede ser bendecido, porque es la fuente de la bendición. No sé si se entiende esta pequeña digresión. No Sí, puede que fue ser lo que, bendecido Él, porque es anterior a todo capaz de bendecir. Y bueno, así fueron siempre sucesivamente. ¿Cómo? mis cuestionamientos siempre fueron esos, que en Claro. las oraciones siempre están mal hilvanadas. Padre nuestro que estás en el cielo, y a mí nunca me cerró. Y siempre me replanteé, y usted lo nombró recién, a Humberto Eco, y a mí Sí. el nombre de la rosa fue un antes y un después en mi pensamiento. El nombre de Bueno, la rosa fue un antes y un después. Y lo claro. leí cuando tenía 17 años. Entonces, Muy me bien, muy bien. cuestioné, me cuestioné, leí el libro y vi la película y me cuestioné demasiadas cosas en base a que no acepto ciertos sometimientos. Capaz que es mi naturaleza rebelde, pero no comparto ciertas oraciones y no comparto ciertas cosas. Claro. Eh, el hecho de plantearse dudas no implica una herejía. Al contrario, visto desde otro ángulo, es precisamente intentar llegar lo más profundo o lo más elevado, no importa si es para arriba o para abajo, pero hurgar en aquellas infinitas posibilidades que tenemos los seres humanos de explorar los caminos para ser mejores personas. Yo lo busco desde ese ángulo. No entiendo, Exactamente. o sea, no entiendo palabras y no entiendo sometimientos y no entiendo frases que hay que respetarlas y yo las respeto desde otro ángulo, pero no porque a mí me tienen que inculcar eso. Soy una Claro, rebelde respecto de eso, entonces me atrapa mucho la metafísica, me atrapan claro. un montón de cosas que por ahí a uno le dicen, ah, pero vos te gusta eso y te hacen sentir rara y no sos rara, es otro ángulo. Claro. Es decir, la búsqueda con la mejor intención de comprender aquellas cosas que muchas veces por el fragor de la vida cotidiana, la supervivencia, la inflación o lo que fuere, digo esto respetuosamente, cada uno tiene que eh,
resolver muchas cuestiones mientras al mismo tiempo se le plantean dudas existenciales acerca del sentido de la vida y por qué estamos acá, este, o de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, ese Dios primigenio, preexistente a todo lo luego creado, es decir, el creador no pudo ser creado. En cambio, las doctrinas paganas o politeístas no tienen ningún inconveniente desde el punto de vista del raciocinio en decir que hay un Dios de la lluvia, un Dios de la fertilidad o diosa, no importa, digo una deidad de del mar o de la guerra o de lo que fuere, y cada uno se ocupa de una determinada incumbencia. Tiene un título que le habilita y entonces por eso se hace un sacrificio para que la tierra dé sus frutos o que llueva cuando tiene que llover y así sucesivamente. Que Dios no se enoje, ese Dios en particular no se enoje y entonces mande la lluvia cuando hace falta. Parece que algunas de esas cosas, por más que parezcan un pensamiento primitivo, resulta que en la práctica hay momentos de sequía y hay momentos de la corriente del Niño y hay lo que vemos en los noticieros en Brasil y hay esto y hay lo otro. Evidentemente, al margen de creencias o supersticiones, hay ciertas cosas del mundo de la naturaleza que no solo no comprendemos, sino que además le atribuimos algún tipo de posibilidad de influir en eso. Hacer llover cuando hace falta o que no llueva cuando hace falta que la tierra no se inunde. Entonces, de esa entidad primigenia, primera, esencia espiritual, por encima de todo, incluso por encima de todo entendimiento, me refiero a entendimiento humano, que escapa a toda razón, a todo raciocinio, es que de esa entidad primigenia emanan las distintas esferas que conforman el universo y que en el mapa que se dibuja o en el gráfico que se presenta, y eso lo veremos en nuestro próximo encuentro, se refiere a la estructura del cuerpo humano, a qué corresponde cada una de esas esferas. Algunas son de la mente, otras son del corazón, otras son de los órganos de reproducción, otras son de los miembros con los que manipulamos o caminamos, etcétera, etcétera. Entonces, esas sefirot o emanaciones son 10 en total y obviamente no los voy a confundir ahora como para que lo memoricen, pero para darles una idea, Dios emanó de sí la primera emanación o la primera sefirá o la primera esfera que se llama Keter, que se dio en llamar el grado elevado, la corona. Es la primera de ellas. Y así sucesivamente de cada una emana la que sigue. Y también viene la voluntad y también viene la no lo quiero decir en hebreo porque si no lo voy a confundir, y así sucesivamente cada una de la corona surgen las distintas emanaciones. Entonces, esos mundos, cuando uno habla del primer mundo, del tercer mundo, no está hablando solamente de cuestiones geopolíticas, espiritualmente está hablando de cómo han sido esas emanaciones que han permitido dar una explicación a un
todavía en proceso de consolidación acerca de qué es el universo. La física teórica, hasta Newton, pensó en un mundo mecánico. Por eso está la ley de la gravedad, por eso está la ley de atracción, por eso los planetas no se caen ni nosotros nos caemos del planeta cuando da vuelta a la Tierra. Pero resulta que apareció un muchacho, y no solo él, no fue el único, que entendió que hay otras dimensiones que no estaban exploradas en la física clásica. Y apareció la relatividad, el tiempo y el espacio, la curvatura, etcétera, etcétera. Es decir, que estas cosas están muy interrelacionadas, no son meras reflexiones de los diletantes que no saben para dónde enfocar sus pensamientos cuando andan perdidos en el mundo. Los físicos teóricos están muy relacionados con estas ideas de cómo empezó a ser todo y por qué la cosa funciona tan armónicamente y por qué el mismo Albert Einstein, que era creyente pero no religioso, decía que Dios no juega a los dados. Es decir, que la naturaleza tiene determinadas leyes que fueron creadas, dicho esto entre comillas, por una inteligencia que el ser humano se afana en descubrir. Entonces, lo que nosotros comúnmente llamamos el alma, en español decimos el alma, el espíritu, pero en la tradición hebrea hay 5 expresiones diferentes para alma y no son sinónimos. Hay 3 que son las más conocidas, que las voy a mencionar, nada más que con una brevísima alusión, que se llaman Nefesh, alma, Neshama, otra palabra distinta para alma, y Ruach, que es como un soplo, un hálito, también alma. Por esa razón, fíjense, esta concepción se traduce después en un ritual, es decir, cuando alguien muere, se dice que el alma se eleva hacia el cielo, se separa de ese cuerpo que queda en la tierra y el alma va al cielo y si fue una persona honesta, justa, etcétera, se junta con todas las otras almas de las personas que han sido tan justas y tan sanas y tan honestas y viven en los paraísos celestiales. Pero resulta que estas 3 palabras no aluden a la misma categoría de alma. Hay una que se desprende en la primera semana del fallecimiento de la persona. Por eso, en la tradición judía, la primera semana de duelo, que la gente se queda en la casa, algunos cumplen la normativa de estar sentados en el suelo y de tener una actitud de duelo, y no contacto así con el no verse en un espejo, etcétera, etcétera. Después hay una segunda etapa que dura un mes y hay otras ceremonias que se hacen al mes del fallecimiento de la persona, porque esa es otra de las almas que se va desprendiendo y la tercera que es al año. Entonces, después de un año ya pasó el duelo y el alma, digamos, en estas 3 maneras de concebirla, se desprendieron definitivamente y quien murió ya descansa en paz. Ese descanso en paz, todas las tradiciones que más conocemos, RIP, o que en paz descanse, etcétera, etcétera, entonces nos dan la idea de que el mundo se compone de antinomias, vida y muerte, salud y enfermedad, luz y oscuridad,
el bien y el mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de plenitud y de paz celestial es cuando estas contradicciones o estos opuestos no van a ser tan polarizados. Es decir, que la vida y la muerte no significarán una antinomia, que la luz y la oscuridad no significarán una antinomia, que los instrumentos de guerra se transformen en instrumentos de labranza en el sentido de que la agricultura da una sensación de ser cultivado, de ser más estudioso. Cultivado no quiere decir solamente el suelo y las semillas, quiere decir el ser humano. Porque humano, desde el punto de vista de la biología, se nace, pero hacer de ese sujeto que acaba de nacer un humano no es un trabajo solamente instintivo. Y no es solo por imitación de lo que hace la madre, sea la perra, la yegua, el águila femenino, ¿no? Sino que la imitación y el instinto es verdad que forman parte de la condición humana, pero construir un humano requiere precisamente del añadir el aspecto de la ética. El tigre o la pantera o el león se abalanzan sobre la cebra no porque son crueles. En la naturaleza no hay crueldad. Son las reglas del juego de la naturaleza. Para que el ser humano establezca códigos de la sacralidad de la vida humana, hace falta separarse un poco, no del todo, un poco de la condición animal para pasar de esa condición animal primigenia a la idea o a la constitución de un humano. Y el humano tiene que tener idea y aspiración de lo ético, lo estético y lo metafísico. La idea del bien y de lo bueno, la idea de lo bello en el sentido amplio de este término y la idea de la trascendencia. Yo no sé si los delfines se comunican, si tienen idea de que hay un mundo superior en el que viven las almas de los delfines, pero los seres humanos en distintas concepciones, culturas y civilizaciones, tenemos una voluntad de trascender, de dejar algo, de que nos recuerden. Esa voluntad de trascender es construirnos como seres humanos, partiendo de la condición de reino animal. ¿Estamos? ¿Está más o menos claro? Yo no sé en qué horario estamos, creo que ya estábamos, no sé qué me dice Javier, pero creo que Ya son, estamos. ya son las 9:15. eh, y, y bueno, la verdad que está muy completa su exposición, Baruch. Lo Bien, dicen en las redes entonces, sociales y después lo subimos al canal de YouTube y eso confirmárselos a todos los presentes que va a ser subido al canal oficial de la Sociedad Israelita para el que quiera volver a verlo o quiera a su vez compartirlo, que hay varios que lo van a poder observar de forma asincrónica. bueno, pero igualmente si alguien quiere dejar alguna pregunta o qué sé yo, bueno, Javier lo centraliza, y vamos viendo en los días que corren. Si alguien quiere aventurarse a leer textos un poco más extensos y detallados, yo les puedo mostrar a simple, a ver, por ejemplo.
No sé si se lee. Ah, sale al La gran revés, sale. descendencia de la mística judía. Nosotros lo vemos bien, a usted le Ah, figura al perfecto, yo revés. lo veo, sí, en espejo. Gershon Scholem, un catedrático y teórico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, llegó eh, a transformar el pensamiento místico que era eh, de los reductos de los seguidores de la Kabbalah y de otras tendencias místicas en una carrera universitaria, las grandes tendencias de la mística judía, un libro de texto ya relacionado con la academia. De esto se da exámenes y todo eso. Otro libro del mismo autor que dice el misticismo extraviado, porque no todo está tan claro como lo decíamos y creo que Noralí nos decía su búsqueda a partir de el nombre de la rosa y bueno, tantas otras reflexiones. Y así sucesivamente, es decir, en español hay muchísima bibliografía, hay muchísimo estudio. Si alguien quiere ampliar y profundizar, más que bienvenido, hasta donde yo sé y puedo compartir, encantado. Y si no, también como divulgación es abrir un poco la mente para que entendamos que nuestra condición humana nos plantea en determinados momentos de nuestra existencia la voluntad, la necesidad, la aspiración de elevarnos un poco espiritualmente, además de ganarnos honestamente el dinero con el que ir al supermercado o pagar la cuota del colegio o comprar una prenda de abrigo para protegernos del frío. Todo eso está más que justificado y también la idea de elevarnos un poco espiritualmente. ¿Preguntas hasta acá? Si quiere, Baruch, después usted me comparte algunos títulos de lecturas sugeridas, por si alguien quiere seguir adentrándose o quiere alguna referencia que usted reconozca, y nosotros se lo compartimos a la lista de mails que tenemos, que se inscribieron para tener más información sobre estas clases. Bien, hoy no creo que lo haga y probablemente mañana tampoco, pero en estos días yo le voy a mandar a Javier este, algún que otro titulito. Después, algunas de estas cosas están de libre acceso en Internet, otras no. Bueno, así es como todo tipo de bibliografía, en algunos casos es de acceso libre y en otros casos, eh, bueno, tiene sus restricciones. Hay que ir a una librería y comprarse un libro o pedirlo por Amazon o cosas por el estilo. Bien, yo no pregunté con quiénes estoy, pero veo los nombres. Veo a María Belén, veo a María Laura. Bueno, a María Laura veo el nombre, no veo a María Laura, pero hay una María Laura detrás de estos nombres. Veo a Adriana, veo a Noralí y veo a Marilina junto con Javier. Había otras personas también que por alguna razón seguramente huyeron de mis palabreríos. Así que, estimadísimos, Bueno, muchas gracias, Baruch, por todo lo que nos compartió. La verdad que para nosotros desde la sociedad también es súper importante poder explorar estos temas tan caros, ¿no? Para el misticismo judío. Así que le agradecemos un montón. Y bueno, nos quedamos con las ganas de la próxima clase del 22 de mayo. A todos los que están presentes y también a los anotados que por alguna cuestión de horario capaz se han tenido que desconectar, les avisaremos oportunamente y les compartiremos el link de conexión. bueno, Así que muchas gracias, Aru. Sí, mis muchas respetos gracias. Bueno, para todos ustedes. Saludos para algunos que conozco un poco más directamente, pero un abrazo infinito y muy afectuoso para todos. Muchas gracias. Gracias. Un saludo para todos y muy buenas noches.
Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao.